La renovada Copa de Europa nació en 1993 con el nombre de Champions League y el Olympique de Marsella y el Milan disputaron la primera final en el Estadio Olímpico de Múnich. Los de Capello dispusieron de ocasiones para adelantarse en el marcador, pero las paradas de Barthez y el gol de Boly dieron al fútbol francés su primer y único título de campeón de Europa. En 1994, Fútbol Club Barcelona y Milan llegaron al último partido y jugaron en Atenas una final que pasaría a la historia. Los italianos pasaron por encima del Dream Team y con un doblete de Massaro, una vaselina de Savicevic y otro gol de Desailly, el Milan de Capello levantaba su quinta Copa de Europa. Los rossoneri alcanzaron su tercera final consecutiva en 1995 y tuvieron la posibilidad de igualar las 6 Copas de Europa del Real Madrid. Los italianos se medían en Viena al irreverente Ajax de Van Gaal en un igualado partido que no se decidió hasta los últimos minutos. Patrick Kluivert decidió el título con un gol en el minuto 85 y con solo 18 años se convertía en el jugador más joven en marcar en una final. 22 años después de su último título, el Ajax levantaba su cuarta y hasta la fecha última Copa de Europa. Un año más tarde, los de Ámsterdam defendieron el título en el Olímpico de Roma frente a la Juventus de Turín. Apoyados por los tifosi bianconeros, Ravanelli adelantó a los italianos en el minuto 12, pero el finlandés Jari Litmanen puso las tablas para el Ajax antes del descanso. La segunda parte y la prórroga acabaron sin goles, por lo que el título se tuvo que decidir en la tanda de penaltis. En los 11 metros, Peruzzi detuvo el lanzamiento de Siloy y Jugovic certificó el título para la Vecchia Signora. Después de 11 años de espera, la Juventus ganaba su segunda Copa de Europa. La Juventus repitió como finalista en 1997, pero esta vez jugaría con el público en contra. El Olímpico de Múnich se llenó de hinchas del Borussia de Dortmund y los amarillos se adelantaron en el marcador con un doblete de Riedel. Al inicio del segundo tiempo, Del Piero marcó un gol de tacón que daba esperanzas a los juventinos, pero nada más entrar en el campo, Ricken marcó el 3-1 con una mágica vaselina. En su primera final, el Borussia de Dortmund ganaba su primera Champions y se convertía en el tercer equipo alemán que reinaba en Europa. El Real Madrid despertó en la máxima competición europea en 1998 y ya con el formato Champions llegó una final tras 17 años de ausencia. En Ámsterdam, la Juventus de Zidane y Del Piero era claramente la favorita, pero el Madrid se llevó la victoria con el recordado gol de Peja Mijatovic. Los blancos supieron sostener a su rival y después de 32 años de espera, Sanchís levantaba la ansiada séptima Copa de Europa. Bayern de Múnich y Manchester United jugaron la finalísima de 1999 en Barcelona. Ambos clubes querían coronar la temporada con un triplete y nos ofrecieron un partido que pasaría a la historia. Los bávaros marcaron primero gracias a un lanzamiento de falta de Basler y los alemanes mantendrían su ventaja hasta el tiempo de descuento. Ya con el tiempo cumplido, Sheringham marcó el empate a 1 a la salida de un córner. Y solo un minuto después, en otro saque de esquina, Solskjaer completaba una remontada imposible. Los jugadores del Bayern apenas tuvieron fuerzas para reanudar el partido y el United conseguía su segunda Copa de Europa tras 31 años de espera. En el año 2000, Real Madrid y Valencia protagonizaron la primera final entre dos equipos del mismo país, y a pesar de no llegar como favoritos, los merengues aprovecharon el peso de su historia. Morientes marcó el primer gol madridista al filo del descanso, y ya en la segunda parte, McManaman amplió la ventaja con una preciosa volea.
Raúl cerró la fiesta blanca tras finalizar en contragolpe frente a Cañizares, y después de un contundente 3-0, el Real Madrid cerraba el siglo XX con 8 Copas de Europa. El año siguiente el Valencia llegó a San Siro para jugar su segunda final consecutiva, en un partido dramático contra el Bayern de Múnich. El conjunto che se adelantó muy pronto, después de un penalti transformado por Mendieta. Los alemanes dispusieron de otra pena máxima apenas 3 minutos después, pero Cañizares detuvo el remate de Scholl para mantener a su equipo en ventaja. Tras el paso por los vestuarios, el Valencia volvió a cometer penalti por mano de Carboni, y esta vez sí, Effenberg ponía las tablas en el marcador. La paridad en el electrónico continuó hasta la tanda de penaltis, donde Cañizares y Oliver Kahn mantuvieron un duelo de leyenda. Tras 13 lanzamientos, Kahn detuvo el remate de Pellegrino, y el Valencia perdía su segunda final consecutiva. El guardameta muniqués dejó una de las imágenes de la final consolando a su rival en la portería, y el Bayern levantaba su cuarta Copa de Europa tras 25 años de espera. En el año de su centenario el Real Madrid Galáctico llegaba a una nueva final europea y partía como favorito frente al Bayer Leverkusen. A los 8 minutos de partido, Raúl aprovechó un saque de banda de Roberto Carlos para inaugurar el marcador. El Leverkusen respondió empatando con un cabezazo de Lucio, pero Zidane cerró el primer tiempo con un gol de volea que pasaría a la historia. En la segunda parte los alemanes encerraron a su rival, y tras la lesión de César, Casillas se convirtió en el inesperado héroe de la noche. Con 3 decisivas paradas en los minutos finales, el portero aseguraba un nuevo título para el Madrid, que levantaba al cielo de Glasgow la 9ª Copa de Europa. Juventus y Milan protagonizaron en 2003 la primera final italiana de la historia, y ambos equipos realizaron un homenaje al Catenaccio. Juventinos y milanistas fueron incapaces de marcar en 120 aburridos minutos, y la final se tendría que decidir desde el punto fatídico. Dida y Buffon mantuvieron un espectacular duelo bajo palos, y después de las 3 paradas del portero brasileño, Shevchenko certificaba el título para los rossoneri. 9 años después, el Milan ganaba su 6ª Copa de Europa. En 2004, Porto y Mónaco llegaron a la final de Gelsenkirchen de forma inesperada. La tempranera lesión de Juli hundió a los monegascos, y el Porto encarriló el partido con un tanto de Carlos Alberto antes del descanso. Mediado el segundo tiempo, Deco anotó el 2-0, y Alennichev hizo el tercero que sentenciaba la final. Los dragones levantaban la segunda orejona de su historia, y Mourinho iniciaba su leyenda como uno de los entrenadores del momento. El 25 de mayo de 2005, Milan y Liverpool jugaron en Estambul una final inolvidable. Paolo Maldini marcó el gol más rápido de la historia de una final de Champions, y los rossoneri encarrilaron la final con un doblete de Crespo. Los ingleses empezaron el segundo tiempo con 3 goles en contra, pero supieron darle la vuelta al marcador con una remontada imposible. Gerrard inició la reacción con un bonito remate de cabeza, y solo 2 minutos después, Smither enganchó un misil que sorprendió a Dida. Poco después, Gattuso derribó a Gerrard dentro del área, y Xabi Alonso empataba el partido con suspense tras haber fallado el penalti. En 6 minutos de locura y coraje, el Liverpool había igualado el encuentro, y ya en la prórroga, Dudek sostuvo a su equipo con una actuación espectacular. El portero polaco quiso emular a Grovelar en la tanda de penaltis, y tras detener el penalti decisivo a Shevchenko, dio el título a los Reds. El Liverpool levantaba su 5ª Copa de Europa tras 21 años de espera, y aquella final se recordará para siempre